La palabra de hoy, en realidad el pastor tenía una palabra para Valentine's Day, que es la que vamos a compartir el martes. Pero yo creo de que después de estar, y les voy a contar un poquito, pero después de estar hablando con algunas personas y oír testimonios de este fin de semana y al mismo tiempo, voy a estar aquí al frente un poquito para que me vean. Yeah, okay, sorry, thanks. Y oír testimonios de este fin de semana que pasó, y yo sé que no todos estuvieron ahí, pero fue un tiempo muy bonito, ¿verdad?, entre familia, pero siempre después de un encuentro, después de un momento donde el Señor nos habla, siempre va a haber oposición. Y algo que nosotros creíamos, o de lo que hablamos, es que decíamos, podemos hablar del amor y la amistad porque es esa semana, pero creemos que es importante que sigamos hablando de lo que Dios ya hizo en nuestras vidas, ya nos habló este fin de semana o ya nos habló como promesa en nuestras vidas, y saber de que aunque haya oposición, aunque haya un momento de dificultad, aunque el enemigo esté tratando de molestarnos ahí, ya la palabra se habló. Amén. Así de que queríamos hablar un poquito de eso. El encuentro, ¿verdad? Sentimos la presencia del Señor, recibimos confirmación de cosas que estábamos orando, creímos en un milagro, ¿verdad? Pero todos tenemos promesas, aunque no fue en el encuentro tal vez, todos tenemos promesas que sabemos que Dios está actuando en nuestras vidas. Y el encuentro el retiro fue un momento especial y gloria a Dios por eso, pero nosotros tenemos que tener un retiro diariamente con el Señor. El Señor no solamente nos habló ese fin de semana, nos va a seguir hablando, ¿verdad? Y las promesas que Él tiene para nosotros, aunque no las veamos en este momento, no significa que Él no está actuando en ellas, ¿verdad? Como dice la canción, ¿verdad? Pero yo estaba hablando con una persona y esta prédica nació de eso. Yo hablando con una persona, ella me cuenta y me dice, tengo que compartir mi papao. Ella sabe que cuando yo a mis nenes los regaño, yo les digo, te voy a dar papao. Time out. ¿Cómo es papá time out? ¿Verdad? Yes, but we're good parents. Hay que hacerlo. Pero entonces ella llega y me dice, tengo que compartirte algo que me pasó. Y yo le digo, ¿qué pasó? Dice, bueno, este fin de semana fue, wow. Dios me habló a mí, le habló a mis hijos, le habló a mi esposo. Y todo muy bonito, vamos como una familia feliz, camino a la casa, en nuestro carro, hablando, wow, y esto y lo otro, y el lago, y la presencia. Y dice ella que cuando llega a casa, se ponen a hacer sus cosas, cada uno, alistándose para el día siguiente, porque es domingo, hay que trabajar el lunes. Y de un momento a otro, por una u otra cosa, ella me dice, yo no me acuerdo por qué terminamos peleando. Dice, pero ¿qué pasó? Que terminamos peleando. Y para que sepan, no es que cada cosa que ustedes me compartan, yo voy a predicar aquí arriba, pero yo le dije en ese momento, yo creo que esto es, si tú me dejas, y me dijo, déjale saber a todo el mundo. Obviamente no te voy a decir quién fue, pero me dijo, no, porque en serio Dios me habló. Y yo sentí a reprimand, un regaño de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces me dijo, por eso me dijo el papá, me dice, yo no sé por qué terminamos argumentando. Dice, y él se enojó y yo me enojé y terminamos diciendo cosas, nada de lo que nos enseñaron en la clase de matrimonios que tuvimos, ¿verdad? Dice, ¿y qué termina pasando? Que nos terminamos acostando enojados. Dice, ni siquiera tratamos de arreglar la situación, terminamos enojados. Se levanta su esposo para ir a trabajar, ella se levanta con él, se alistan, whatever, y todo muy bonito, no se hablan, hacen todo lo que tienen que hacer, él se va para el trabajo, y ella dice que ella se acuesta y dice, tengo que leer la Biblia, ya, estoy despierta. Levantó, empezó a leer la Biblia, y dice que ella empieza a leer todo por lo que ha pasado en Éxodos, el pueblo de Dios. Y ella dice de que cada vez que ella leía decía, y Dios proveyó. Y ellos de nuevo pasan por prueba y caen en lo mismo. Y Dios vuelve a proveer. Y ellos de nuevo pasan por prueba y empiezan a renegar. Y empiezan a adorar a dioses
ajenos. Y empiezan a llorar porque están aquí, porque no se regresan a Egipto. Y ella sigue leyendo y cada vez que ella leía decía, y en cada prueba. Y dice que en ese momento ella como que sintió, oh my goodness, yo acabo de pasar por una prueba y no la pasé. Y dice que en ese momento ella coge su teléfono y le manda el mensaje a su esposo y ella le dice, mi amor, discúlpame esto, lo otro, no debí de haberte hablado así, debí de haberte entendido, blah, you know, whatever, como les enseñaron que teníamos que hacer. Y él le devuelve right away y él le dice, mi amor, lo siento, yo sentí de que Dios había hecho algo en mí este fin de semana, pero no actué de esa manera y no sé. Y ahí ella le dijo, un momento, no, Dios se habló, sí te habló, Él sí te usó, Él sí está actuando en ti, perdóname por ser piedra de tropiezo. O sea, yo le di gloria a Dios por ese fin de semana, porque yo dije, bueno, si este couple, if that was it, yes, amen, you know. Pero, ¿qué pasa? Que ella me dice, ¿cuántos de nosotros no regresamos a hacer exactamente lo mismo? ¿Cuántos de nosotros no regresamos a hablar de la misma forma, a actuar de la misma forma? Y dice ella, yo entendí de que Dios habló a mi corazón. Y yo sé de que Él habló a mi familia y que Él prometió algo. Pero yo, por medio de esta pelea, mi esposo dudó de lo que Dios le había hablado y de lo que él sentía que Dios había cambiado o roto en su familia. En un momento de prueba, el enemigo está listo para hacerte olvidar o sentirlo como que sí, no era verdad. Y él dudó, y ella dudó, y actuamos en duda, en vez de actuar en victoria. Amén. So, por ahí va ese tema. Ella ve todo ese ejemplo y ella me dice, yo sé de que Dios hizo algo en mi familia y yo no voy a actuar de esa manera. Aunque vamos a pasar, chicos, somos humanos. Vamos a pasar por pruebas y a veces stumble, you know, stumble, caer, bueno, caer sí, o tambalear. Yes, I'm not trying to fall, guys. Tropezar. Pero ¿qué pasa? Tenemos que saber de que aunque pasemos por esas pruebas, aunque el enemigo esté tratando de decirnos de que fue mentira o que no, Dios no te habló a ti o que esa promesa no era tu promesa, fue al hermano. Nosotros tenemos que caminar en victoria sabiendo de que las promesas de Dios son sí, sí y amén, amén, amén. No se preocupen, ese matrimonio está muy bien, se quieren mucho. Quería nada más dejarles saber eso. Cuando tenemos un encuentro con Dios, pasamos por pruebas para quitarnos la fe. Cuando tenemos un encuentro con Dios, no importa qué tan bonito, al fin del día, nosotros tenemos que salir del cuarto. Tenemos que salir de ese fin de semana, ese cocoon, ese bubble, ¿verdad? Salimos de ahí y vamos a ver el resto del mundo. Y aún mi jefe no ha cambiado. Y aún la situación no ha cambiado. El doctor puede que diga lo mismo, pero ya la promesa estuvo. Amen. So, yo no sé si Dios te habló este fin de semana. Yo no sé si Dios te habló la semana pasada. Yo no sé si Dios te habló hace un mes, hace un año. Yo sé de que Dios nos ha hablado. Yo sé de que las promesas ya han venido. Yo sé de que yo y mi casa seremos salvos. Yo sé de que mis hijos le servirán a Cristo. Yo sé de que esa mentira del enemigo, de lo que me dijo el doctor, no va a ser cierto. Pero de que el enemigo va a tratar de decirme de que yo no sé nada, eso lo va a hacer. Y eso depende de nosotros, si vamos a creer en lo que dice el enemigo o en lo que dice nuestro Dios. Amén. So, vamos a ir a Números 23, 19, 20. This is an awkward transition. Sydney, I'm waiting for you. I got you, girl. I see you. Ok, ahora, para los que son nuevos, necesito que sepan que mi lectura en español, we're working on it. Okay? All right, so, have patience in me. Ok. Dios no es hombre para mentir, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló
y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Amen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque él dice, can you go back to 19? Mi parte favorita de esto es que dice, él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. ¿Cuántas veces en nuestras vidas él ya ha dicho, ya ha hablado y muchas veces nosotros pasamos con esa preguntita? No lo hará. No lo ejecutará. Señor, pero tú dijiste de que mi matrimonio después de esto iba a florecer. ¿Lo harás? Are you going to do it? Right? I love it. Dice, vamos una y otra vez en las escrituras y vemos de hombres y mujeres de Dios que son probados. Su fe es probada. Hablamos de Moisés y el pueblo de Dios, ya hablamos de él, ¿verdad? Y hablamos, y lo hemos visto, yo lo he compartido mucho porque eso a mí me ha tocado mucho. El pastor y yo hemos compartido de que, gracias a Dios, jovencitos en nuestro matrimonio, pasando un cable sin hule muchas veces, decidimos de que íbamos a creer en Dios. Y eso no significa de que no vamos a pasar por momentos a donde no somos probados, porque sí nos ha pasado. Esta semana, simplemente, yo le contaba a mi suegra, le conté a mi mamá, yo decía, yo he estado toda la semana preparándome para esta palabra y he estado también entre leyendo y oyendo unos podcasts de John Bevere hablando de la fe. Y yo oyendo esto, yo decía, wow, I'm so full of faith. Estoy llena, wow. Señor, gracias, porque yo creo que aquí no hay nadie más que esté lleno de fe más que yo. Like, please. Eso ha sido toda la semana. ¿Qué pasa? Que el miércoles recibimos unas noticias ahí que los que me conocen a mí saben cómo soy yo. Y el momento en que yo siento que el enemigo quiere tocar a mis hijos, o siento de que hay como una enfermedad que quiere entrar, me descontrolo. True or false? It's a mom thing, right? So, ¿qué pasa? Que yo, como durante COVID, yo tengo una foto por ahí de como yo iba a Publix vestida. Right? I have a picture. Please, no. Guys, yo no le tenía miedo a COVID, yo tenía miedo que mis hijos se enfermaran de COVID. Sí, porque entonces en ese momento yo decía, no, yo tengo fe, lo que pasa es que yo no tengo que cuidar a mis hijos. Right? Y el enemigo sabe. So, ¿qué pasa? Justamente yo aprendiendo de la palabra y fe, y el Señor le hablaba a mi familia, y le hablaba a mis hijos, y ellos van a predicar y van a traer muchos al Señor. Y el enemigo, en una de esas, dice, hey. Y a mí me tocó hacer una decisión. Bueno, me descontrolo y empiezo a llorar y me asusto, o me paro firme y digo, hey, aquí vamos a hacer cambios, pero el Señor ya habló. Tú tienes vida. Y algo que me encantaba de esta palabra de fe que estaba hablando John Bevere es que él decía, si tú ves cuando Jesús le habla al hombre paralítico, a cualquier persona que está sanando, porque no tratando de sanar, él en ningún momento empieza, en el nombre de Jesús, tócalo, siente los pies, siente los toes. Y no, él nada más dice, eres sano, párate y ve. No era maybe, bueno, ¿qué sientes? Vamos a orar de nuevo. No. Eres sano, párate y ve. Y el paralítico tuvo que tener una decisión en ese momento y dice, no he caminado en toda mi vida, pero me paro. Si él dijo, no lo hará. Me paro y me voy. Porque esa es la fe. Es el saber de que aunque nunca ha pasado, nunca lo he visto pasar anteriormente, tal vez en mi familia todo el mundo ha muerto de esto, pero si Dios lo dijo, Él lo hará. Amen. So, uno de los ejemplos, bueno, ya hablamos de Abraham, de Moisés, vamos a hablar de Abraham. Hey, I see you, girl. Abraham le da una promesa, you guys all know that, Dios le da una promesa a Abraham. We have it as Abraham. Okay, it's fine. We spelled it wrong. All right. Abraham. Y él le da una promesa a Abraham y a Sarai. Y les dice, le dice a él que van
a ser padres de multitud. Tú vas a tener una descendencia que, y por eso yo quería esa foto, porque yo decía, wow, nosotros vivimos en the city, right? Vivimos en la ciudad y vemos, a donde vivimos nosotros no hay tanta luz, entonces sí podemos, cuando caminamos el perro en la noche, vemos bastantes estrellas. Pues cuando fuimos al retiro, yo, en una de esas, yo creo que yo como a las 2 de la mañana afuera, por una u otra cosa, y voy caminando así, y vuelvo, y yo le decía, hey Ricky, come on baby, let's go, it's cold. Y yo, pero mira las estrellas, it's so pretty, you know? I don't want to be romantic right now, let's go. You know? But it was so great, ver las estrellas. Imagínate en esos tiempos, cuando Dios le dice a Abraham, sal y mira las estrellas. Así de grande va a ser tu descendencia. Pero su esposa era estéril y viejita. Los dos eran viejitos, no solo ella. Pero ¿qué pasa? Hey, there's a promise. Dios tiene un pacto con Abraham y le promete un hijo. En capítulo 15, Abraham le dice que no tiene hijos y Dios le recuerda, porque ya le había hablado, o sea, ya le está hablando por varias décadas, honestly, diciéndole que él va a tener descendencia. Y entonces en el capítulo 15 Abraham le dice, pero Señor, tú me estás diciendo que mi descendencia va a ser grande, pero todavía yo no tengo hijo, todo lo que yo tengo le va a quedar a mis criados. Y él le dice, no, tú vas a tener un hijo propio y por él va a haber descendencia, right? Ok, es el capítulo 15. ¿Qué pasa? Inmediatamente, después de Abraham tener este encuentro con Dios y tener esta conversación con Dios, no me vas a decir de quién era la culpa, es de la idea, porque ahí van a entrar los esposos, te dije que eras tú. Pero inmediatamente después del encuentro con Dios, viene su esposa y le dice, bueno, obviamente no voy a ser yo, vamos a buscarte una criada para que tengas un bebé, porque el Señor habló, yo creo. Bueno, chicas, si te pica, rasca. El Señor habló. Yo creo que Él habló, pero tal vez no es conmigo, tal vez es con la criada. Y ella va y busca a Agar y le trae, right? Todos conocemos esa historia. Pero ¿qué pasa? Que Abraham también termina dudando, porque si el Señor habló, no lo hará. Entonces, ¿por qué yo tengo que ayudarle? Yo sé de que Él lo va a hacer. Tú nada más tienes que hacer una cosa, y es creer en Dios. Pero Él va y hace lo que tiene que hacer, y ya sabemos que termina, there's so much. O sea, la guerra de ahora tiene mucho que ver con eso, al principio. Por una desobediencia, por dudar de la palabra, por dudar de la promesa que Dios tenía hacia él. Él dudó. Muchas veces las circunstancias no cambian alrededor. Sarai era estéril. Esto parecía imposible. Y por ahí fue que tuvieron ese problema. Que dice en Mateo 19:26, dice, come on, Sydney. All right, thank you. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Vamos a leerlo juntos porque vamos a creer esto. Dice, y mirándolo, les dijo, para los hombres todo es imposible, mas para Dios, amén. Háganme un favor, escriban esa palabra, pónganlo en su libro, hagan lo que mi suegra hacía, pónganlo en una pared, en algún lado, para que no solamente ustedes vivan su vida sabiendo de que para Dios nada es imposible, pero también que sus hijos caminen su vida entera sabiendo de que Dios actúa en lo imposible. Man, la gloria es para Él, porque cuando no hay nadie más que pueda hacer algo, que tú puedas decir, yo no sé cómo. Ustedes saben las veces que yo he podido decirle a mi hermano y a mi papá, I don't even know how. Es que nadie más puede ser más que Dios. Amen. Él se lleva la gloria. Otro ejemplo. Isaac es interesante. Me gusta. I like him. Dios le promete a su padre, acabamos de hablar de su padre, Moisés, ¿verdad? Abraham, sorry. My bad. Acabamos de hablar de su padre Abraham, que él le promete una descendencia, right? Y dice que Isaac, el hijo,
es el hijo de la promesa. So, después de Abraham tener, doing what he wasn't supposed to, ¿verdad? Con Agar, él tiene a Ishmael, pero luego el Señor le dice, no, la promesa es con Sara, y tú vas a tener un hijo, y él termina teniendo un hijo, y se llama Isaac, y Dios, después de eso, lo prueba de nuevo, y lo manda a sacrificar a Isaac, y él hace, yo creo que él aprendió después de eso, y él dijo, lo que diga el Señor, él lo va a hacer. El pastor ya lo ha compartido anteriormente, que él va y él le dice, nosotros vamos a adorar y regresamos. O sea, él ya sabía de que Dios iba a proveer algo. Él no sabía qué iba a hacer, pero él sabía de que Dios iba a proveer. So, él va, nada pasa, gracias a Dios el Señor provee un cordero, no tiene que sacrificar a su hijo, regresa con su hijo. So, Abraham aprendió su lección. Y yo creo que Isaac también, ahí mismo, él dijo, yo no voy a pasar por lo que pasó mi papá. Y qué bendición saber de que nuestros hijos nos están viendo, si lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque este joven, él dice, ya mi papá pasó por esto, así es que yo no voy a hacer lo mismo. ¿So qué pasa? Dice, Isaac es el hijo de la promesa, pero su esposa es estéril. ¿Suena familiar? All right. Él tal vez no tuvo un encuentro con Dios en ese momento, porque en ese momento él no fue de que Dios habló con Isaac antes y luego decir, tú también. No, ya la promesa estaba en él. Ya la promesa se le había dado a su padre. So, ¿qué pasa? Isaac, el hijo de la promesa, viene y se da cuenta de que su esposa es estéril. Y muchas veces nosotros tenemos un problema porque decimos, es que, no, God made a mistake. Dios hizo un error. Thank you. Right? ¿Por qué digo yo esto de Isaac? Porque si ustedes conocen la historia, Isaac, lo que pasa con Isaac es que él no escoge a su esposa, sino de que el criado, right, de Abraham va a escoger la esposa, pero cuando él va orando y él dice, Señor, si la primer mujer porque él iba a un pozo, a donde iban todas las jóvenes a recoger agua, y él dice, la primer mujer que venga y me ofrezca agua, yo sé que esa es la que tú tienes para mi Señor. Right? Y entonces él va y dice que antes de que él termine de orar, está Rebeca ahí y le ofrece agua a él y a sus ovejas. Camellos. Amen. So, ¿qué pasa? Si Dios le da una esposa estéril, pero tiene promesa, ¿Dios hizo un error? No. ¿Pero qué hace Isaac? Vamos a Génesis 25, 21, Genesis 25, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. So, ¿qué pasa? Isaac no hace el error de su papá. Isaac aprende el error de su papá y él dice, esto está fácil, yo nada más tengo que orar. Porque si Dios no lo dijo, no lo va a hacer. Amen. So, ¿qué pasa? Fácil, and I say fácil, yo no sé cómo él oró, pero muchas veces nosotros tenemos esa promesa ya depositada en nuestras vidas. Ya yo sé, ya yo lo he visto. Y algo que a mí me tocó este fin de semana pasado, cuando estábamos todas las familias orando, en un momento de que no se suponía que íbamos a orar, estaba completamente algo diferente en el horario. Y nosotros dijimos, forget el horario, vamos a orar. Y llamamos a las familias, todo el mundo con sus familias, y el pastor los llama al frente y empezamos a orar todo el mundo. Y al final que nosotros estamos terminando, la pastora Mercy coge el micrófono y dice, yo esto ya lo había visto. Porque ya está escrito, porque ya Dios prometió, porque ya Él había hablado de que tú y tu familia iba a ser tocada, de que esa enfermedad se iba a ir. Y tal vez regresamos a casa, y tal vez volvimos a ver lo mismo, y tal vez mi esposo y yo nos peleamos, y tal vez mis hijos están aún medio rebelduscos. We'll talk about that later. Pero el Señor nos va a tocar. Ya la promesa está ahí. Y si Dios lo dijo, no lo hará. Amen. So, él oró.
Él oró porque Dios quería que lo buscara en medio de la prueba. Because that's the thing. Y algo que el Señor, y yo lo he compartido, pero que el Señor a mí me ha tenido que ministrar como mamá. Porque, oh my God, eso es lo más difícil. Yo puedo estar enferma, yo puedo estar cayéndome de diferentes lados y no voy al doctor, pero que Samuel estornude. En Publix, allá en Pines, ya conocían el nombre de Aiden y el birth date. O sea, Aiden pasaba en el doctor. Was he always sick or was I always thinking he was sick? Yo no sé. We'll leave that alone. Pero yo entraba por Publix y el farmacéutico lo veía de allá del corner y decía, ¡Aiden! ¿Viene para acá? Yes. Vamos para allá. So, el Señor a mí me tuvo que ministrar. Porque durante COVID yo tengo este problema de que mis hijos les han dicho que tienen asma. Y yo I'm terrified. Porque no eran los asmáticos. Pero nosotros estábamos a punto de mudarnos y ya le habíamos hablado al pastor y le habíamos dicho, el Señor va a usarnos, va a usar a nuestra familia. Y yo no me voy a olvidar de que yo sentada en la oficina del pastor con mi esposo, yo vuelvo a ver al pastor y yo le digo, pastor, yo sé de que mis hijos tienen una promesa y yo sé de que ellos van a alcanzar naciones. Yo lo sé. Pues yo estoy aquí poniéndole Vicks hasta en la nariz a los pobres para que no les llegue COVID, para que no se mueran. Y entonces la promesa, ¿dónde se fue? Oh my goodness, that was you. Right? Vamos a Romanos 12:12. Porque si no está en la palabra, no lo crean. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. I don't like that version. Pero básicamente lo que dice es, sorry, I was used to another one. No paremos de orar, seamos pacientes, porque sufridos significa pacientes en la tribulación. Seamos pacientes con la esperanza que nuestro Padre nos escucha. Amen. I'm almost done. Y el último ejemplo, the best example. Sid? Yeah. Amen. Y vamos a Mateo 4, 1 al 10. Ya les dije, tengan paciencia conmigo. Here we go. It's 10 verses. Have fun with me. All right. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Next. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amen. You can keep going, babe. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo, thank you, del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, este es el diablo, le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará y acerca de ti, mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Okay, eso es el enemigo. O sea, el enemigo sabe Biblia, guys. I want you guys to know. Y dice, go ahead. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Next. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amen. Esto pasa después. You guys know when that happened? A ver, ¿alguien sabe después de qué pasó esto? Después de un encuentro. Después de que Jesús es bautizado, viene y dice que inmediatamente él es llevado a ser tentado. How, why?
Dice que las tentaciones de Dios son para crecer. Las del enemigo siempre van a ser para destrucción. Y el enemigo sabe. Y Jesús sabe. Y nosotros sabemos. Pero ¿qué pasa? Que inmediatamente de él tener este encuentro tan maravilloso donde se abren los cielos y Dios mismo habla enfrente de un montón de gente y dice, este es mi hijo amado. Después de eso es que el enemigo viene y lo tenta. Jesús tiene este encuentro con su Padre y esto pasa. Jesús. Si Jesús es tentado, ¿ustedes creen que nosotros no vamos a ser tentados? Right? Pero eso es un ejemplo. Está escrito, mi Padre ya dijo. Jesús no se... Dice de que después de haber estado 40 días con hambre, en ayuno, es tentado. ¿Qué pasa, chicos? Que nosotros vamos a pasar por estas tentaciones, vamos a pasar por estas pruebas, pero tenemos que ver de estos ejemplos y ver cómo Jesús reacciona. Y él dice, está escrito. Él no tenía miedo, él sabía de que su Padre ya había hablado. Y cuando nosotros nos aferramos, porque el nombre de esta prédica, I don't even think I even said it, right? I said you can put the name of the preacher. Aférrate a sus promesas. Porque si nosotros sabemos de que Dios habló, si sabemos de que Él ya lo dijo, si sabemos de que Él está con nosotros, nada ni nadie va a poder contra nosotros. Él creyó en la palabra de Dios en todo momento. La pelea de fe es saber que aunque la duda quiera entrar, tenemos que mantenernos firmes en su palabra y en sus promesas. Y el versículo 11, almost done. Sid, can you go to verse 11? Dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando el enemigo sabe que él ya no puede, él se va. Yo una vez oí, cuando uno sobrepasa una tentación, es mucho más fácil sobrepasarla si te viene de nuevo. Si yo sé, yo ahora con mis hijos, no es que no me preocupo, son mis hijos. No es que no tengo que hacer mi parte. Yo le decía a mi hijo el otro día, si tú, estábamos hablando de fe, y le digo yo, si tú no estudias para un examen y tú vas, that's for you youth, young people, Brianna, I see you. Si tú no estudias para un examen y tú vas y dices, Señor, úsame, yo quiero una A en el nombre de Jesús, tú has hablado. Do you think you're gonna get an A? Stop it. Pero ¿qué pasa? Yo le decía a mi hijo, nosotros tenemos que actuar en nuestra fe. Yo soy una clase de persona de que a mí se me hace muy difícil memorizarme cosas. Yo puedo leer la Biblia 100 veces y se me hace difícil. Pero en el momento, and this is why it's spirit-led, por eso es que es el Espíritu Santo, porque yo puedo estar hablando con una persona y tal vez ese versículo que a mí se me olvidó completamente, de un momento a otro. And it's so beautiful, más cuando uno está bien ayunado. Porque His Spirit flows. ¿Qué pasa? Si mi hijo tal vez tiene un problema memorizándose cosas o reteniendo esta información, pero él estudió, ahora sí tú puedes decir, Señor, úsame, ayúdame, dame sabiduría, porque el Señor puede actuar en tu fe. De la misma manera de que yo, por más que quiero bajar 30 libras, no lo puedo hacer si no hago exercise. Señor, 30. Now. En el nombre de Jesús. Now. No, that's not going to work. Sorry, guys. We've tried. No. Pero si nos cuidamos, si hacemos de nuestra parte, podemos tener dominio propio, que es parte de su espíritu. Estoy predicándome a mí mismo. El Señor quiere actuar
en sus promesas, en tu vida y en la mía. Pero tenemos que dejarlo. Tenemos que creer y tenemos que actuar en esas promesas. Les vamos a pedir que se pongan de pie. El mundo alrededor se puede ver igual, pero nosotros caminaremos en sus promesas. Cancelaremos las mentiras del enemigo. Como me decía esta muchacha, que ella le decía a su esposo, cuando él le dijo, yo pensé de que Dios había hecho algo, yo sentí de que Dios había hecho algo, y ella le dijo, él sí lo hizo. He did. So, chicos, en esta mañana yo sé, nosotros sabemos de que el enemigo va a seguir tratando de tentar. Y la tentación puede venir, pero I love it, Eduardo, porque tú terminaste con una canción que yo ni había pensado. Él decía, creo en ti y en lo que harás en mí. Si sus promesas ya están, ¿por qué vamos a dudar? Si el Señor dijo de que ya sanó, ¿por qué vamos a dudar? Actuemos en esa fe. La razón por la que nosotros creíamos que era importante pasar por esta prédica hoy en vez de dejarla para la próxima semana es porque después de un encuentro siempre va a haber prueba. Muchos de nosotros estamos pasando por pruebas. Muchos de nosotros es muy fácil predicarle a las personas de fe y mucho más difícil ser los que creen. Así, Dios va a cambiar a tu esposo, pero el mío es igual. Dios va a cambiar a tu esposa, pero está haciendo lo mismo. Pero todos juntos, como familia, actuando en fe, Dios cambiará. Porque ya Él lo hizo, ya Él habló y Él lo hará. Amén. So vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, por las promesas que ya tú has hecho a nuestras vidas. Te damos gracias por la fidelidad, Señor, que tú tienes, por lo que ya tú has dicho a nuestros hijos, por lo que tú ya has hablado a nuestros cuerpos, a nuestras familias, a nuestros hogares, Señor, en nuestros trabajos. Y no vamos a dejar que el enemigo venga y quite esa fe que ya teníamos. Vamos a caminar en fe sabiendo, Señor, de que caminamos en fe y no por vista. Vamos a caminar sabiendo, Padre Celestial, de que tú ya lo has dicho y lo seguirás haciendo, Señor. Que aunque en este momento yo no lo vea, tu fidelidad es grande.